Él construyó un imperio de $1.000 millones sin mirar atrás, hasta que una tarde vio a 3 chicos limpiando las ventanas de su oficina y se dio cuenta de que se parecían exactamente a él. Nicholas Rance nunca había ido caminando a casa antes. No realmente. Casi todos los días, su conductor esperaba en la entrada lateral de su imperio de paredes de cristal con el motor en marcha, el asiento trasero calentado y un itinerario ya mostrado en la pantalla. Pero esa tarde, algo lo atrajo a la acera. Tal vez fue el estrés del día, reuniones implacables, llamadas tensas de inversores y una batalla legal de la que estaba demasiado cansado para fingir que le importaba más. O tal vez fue el extraño dolor en el pecho que no había podido identificar durante semanas. Las calles alrededor de su torre del centro aún bullían con vida, pero por una vez, Nicholas no miró su teléfono. Caminó con las manos en los bolsillos de su abrigo, dejando que el aire frío le mordiera la cara. Era el tipo de silencio que solía evitar. Cuando llegó al lado lejano de su edificio, un destello de movimiento al otro lado del cristal captó su atención. Hizo una pausa. Allí, balanceándose torpemente en un andamio improvisado fuera de las ventanas del segundo piso, había 3 pequeñas figuras con chaquetas idénticas y gorros de lana. Se movían rápidamente, uno limpiando un cristal rayado mientras los otros 2 sostenían una botella de limpiador y un cubo de agua que salpicaba con cada movimiento. Casi siguió caminando, hasta que uno de los chicos giró la cabeza hacia la calle, y la luz de la farola iluminó su cara. Nicholas se detuvo en seco. El chico tenía sus ojos. No solo el mismo color, sino la misma forma, la misma agudeza en las esquinas cuando entornaba los ojos. Entonces el segundo chico miró hacia abajo. La misma barbilla. La misma pequeña sonrisa torcida. El tercero dejó caer un trapo, y mientras se agachaba para recuperarlo, Nicholas lo vislumbró por completo, y fue como mirarse en un espejo de otra vida. No se movió. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí, paralizado, con su cerebro luchando por dar sentido a lo que estaba viendo. 3 chicos, no mayores de 6 años, trabajando juntos con falta de práctica, lavando ventanas que no deberían alcanzar, vistiendo ropa demasiado delgada para la temporada. Pero no fue el trabajo lo que lo aturdió. Fueron sus caras. Se parecían a él. No de una manera vaga y familiar. No en una coincidencia que pudieras explicar. Estos chicos tenían su mandíbula, sus hoyuelos, sus profundos ojos azules. Tenían la misma forma de inclinar la cabeza, el mismo movimiento inquieto en las manos. No los conocía, nunca los había visto antes, pero todo su cuerpo reaccionó a la vista de ellos como si reconociera algo antiguo y enterrado. Se acercó. «Oye», gritó. «¿Dónde están vuestros padres?» Uno de los chicos, el más alto de los 3, se volvió hacia él con los ojos entrecerrados y respondió sin dudar. «No tenemos ninguno». Su voz era firme. No se inmutó. No pidió ayuda. Simplemente lo dijo como si fuera un hecho que no necesitaba simpatía. Nicholas dudó. «¿Cuántos años tenéis?» 6, dijo el más pequeño, que había vuelto a subir con el trapo. «¿Trabajáis aquí?» «Limpiamos. La gente paga a veces». Nicholas se pasó una mano por la cara. Esto no era ninguna broma. No, no un sueño. Estos niños eran reales y estaban allí solos, lavando las ventanas de un edificio que llevaba su nombre. ¿Sabe quién es el dueño de este edificio?, preguntó, ya seguro de la respuesta. No, dijo el más alto, encogiéndose de hombros. No importa. Limpiamos el exterior. Nicholas se quedó allí,
de repente inseguro de qué hacer a continuación. Había cerrado acuerdos internacionales en menos tiempo del que había tomado ya esta conversación. Podía comprar empresas con una firma. Pero en ese momento, de pie frente a 3 niños que parecían su reflejo más joven cortado en pedazos y multiplicado, no sabía qué vendría después. Todo lo que sabía era que alejarse no era una opción. Nicholas no durmió esa noche. Después de que los chicos desaparecieron en la oscuridad con sus cubos y trapos colgados sobre sus hombros como si fuera lo más normal del mundo. Se quedó solo frente a la torre de cristal que llevaba su nombre y sintió algo que no podía definir, una opresión desconocida en el pecho, una grieta formándose en algún lugar de la armadura que había pasado años construyendo. Les había hecho algunas preguntas más antes de que se fueran, pero las respuestas fueron breves y cautelosas. Dijeron que se quedaban cerca, que trabajaban donde la gente no gritaba, y que su mamá solía ayudarlos antes de que se pusiera demasiado enferma para levantarse. Eso era todo. Luego le agradecieron por el sándwich que ofreció y se alejaron calle abajo como si fuera solo otro hombre que no los seguiría. Y no lo hizo. No entonces. Los había dejado ir porque no sabía qué más hacer. Pero a la mañana siguiente, su primera llamada no fue a su asistente. No fue a legal o finanzas o a nadie que lo esperara para finalizar una adquisición. Fue a un investigador privado que había usado antes, alguien discreto y rápido. Les dio una descripción, edades aproximadas, sin nombres. Solo 3 niños de 6 años con caras iguales y sin adultos alrededor, vistos por última vez lavando ventanas después del anochecer. No explicó por qué necesitaba la información. Solo dijo que era urgente. Mientras esperaba, Nicholas trató de concentrarse. Se sentó durante una videollamada con su junta y asintió con la cabeza en todos los momentos correctos. Aprobó una propuesta de presupuesto que no había leído. Pero todo el tiempo, sus rostros flotaban justo detrás de sus pensamientos, como un recuerdo que no se había ganado. Al mediodía, tenía los resultados. Sus nombres eran Leo, Lucas y Logan Sloan. 6 años. Trillizos. Ningún padre figura en las actas de nacimiento. Madre, Hannah Sloan. El nombre lo golpeó como un puñetazo en las costillas. No lo había escuchado en años. Hannah había sido la única mujer a la que realmente había permitido pasar las puertas de su vida cuidadosamente estructurada. Ella había sido cálida, constante, paciente en formas que lo desarmaron. Habían salido durante 2 años cuando todavía estaba ascendiendo en el mundo de la tecnología, antes de que su nombre se imprimiera en revistas y se susurrara en las salas de inversión. Ella nunca había pedido más de lo que él podía dar, nunca exigió un espacio que no estaba listo para compartir. Pero un día, ella se había ido. Sin un adiós. Sin nota. Solo silencio. Al principio había buscado, llamado, revisado hospitales y aeropuertos, pero nada. Y, con el tiempo, como hizo con la mayoría de las cosas que no podía controlar, lo enterró y siguió adelante. Ahora, el nombre de ella había resurgido. Y venía con 3 niños pequeños que se parecían a él. Cerró la puerta de la oficina y se sentó, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él. Solicitó todo lo que el investigador pudo encontrar, registros escolares, archivos de hospitales, cualquier cosa que pudiera explicar cómo Hannah había desaparecido de su vida solo para reaparecer en forma de niños que no sabía que existían. El siguiente correo electrónico llegó en menos de 1 hora. Hannah había fallecido hacía 6 meses de leucemia. No tenía parientes cercanos ni testamento, solo un contacto único listado para emergencias, una mujer llamada Margaret,
que era voluntaria en un refugio comunitario y había estado cuidando de los niños desde entonces. Nicholas se quedó mirando el archivo, con el corazón latiendo con fuerza. Sus hijos reales, de 6 años, viviendo en un refugio, limpiando ventanas por la noche, sin idea de quién era, sin idea de que había estado vivo, trabajando solo pisos por encima de ellos. Se levantó y salió de la oficina sin decir palabra. Condujo por la ciudad, sin apenas detenerse en los semáforos. El refugio era pequeño y desgastado, escondido entre una lavandería y un lote vacío. Dentro, Margaret estaba sentada tras un escritorio, tejiendo algo de color azul pálido. Cuando él se presentó, su expresión cambió de confusión a comprensión, a silencioso dolor. Me preguntaba cuándo aparecería, dijo. Nicholas no sabía qué decir. Se quedó rígido, como si alguien pudiera acusarlo de llegar demasiado tarde. Ella dejó algo para ti, agregó Margaret, levantándose despacio. Una carta. Ella no sabía si alguna vez los encontrarías. Pero lo esperaba. Ella le entregó un sobre sellado con su nombre escrito con la letra familiar de Hannah. Nicholas no lo abrió. Todavía no. No podía. Lo guardó en el bolsillo de su abrigo e hizo la única pregunta que pudo formular. ¿Dónde están ahora? Margaret asintió hacia la parte trasera. En la escuela, por ahora. Pero volverán esta tarde. Nicholas miró alrededor del pequeño espacio, la pintura desconchada, los estantes de ropa donada, y sintió el peso de todo lo que se había perdido. Se sentó a esperar. Nicholas no se movió de la silla en la esquina del refugio durante casi una hora. No caminó, no revisó su teléfono, no buscó el sobre en su bolsillo, aunque sintió que le quemaba la tela. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas, descansando sobre su rodilla, como si quedarse quieto pudiera de algún modo contener la avalancha de pensamientos que se desarrollaban en su cabeza. Había pasado años controlando cada variable, dominando cada detalle de su vida y de sus negocios. Pero esto era un caos que nunca había previsto. No un hijo, sino 3. No un escándalo, no un accidente, sino una verdad que había estado respirando a solo millas de su oficina mientras él miraba a través de ventanas de cristal a la nada. Cuando la puerta se abrió con un crujido y los niños entraron con mochilas sobre sus pequeños hombros y tierra en los zapatos, Nicholas se puso de pie antes de que le diera tiempo a pensar. No lo vieron de inmediato. Estaban demasiado ocupados discutiendo sobre quién había ganado alguna carrera en el camino de vuelta de la escuela. Su risa resonó por la sala principal, brillante y despreocupada, y por un segundo se congeló, abrumado por lo vivos que estaban. Fue Lucas quien lo vio primero. Se detuvo a mitad de la frase, con los ojos fijos en Nicholas en una larga e incierta mirada. Los otros dos siguieron su mirada, y de repente los 3 niños estaban de pie en fila como soldados inseguros de qué tipo de hombre estaba parado frente a ellos. Margaret intervino con suavidad. Chicos, este es el señor Rance, dijo en voz baja. Es un amigo de su madre. Nicholas tragó saliva, forzando las palabras a salir. Hola. Los conocí la otra noche fuera de mi edificio de oficinas. Hizo una pausa, inseguro de cómo formular lo que necesitaba decir sin abrumarlos. Conocí a vuestra mamá. Hace mucho tiempo. Leo, el más extrovertido, inclinó la cabeza ligeramente. ¿Eras el tipo del sándwich? Nicholas asintió. Sí. Ese era yo. No se precipitaron hacia él. No sonrieron ni fruncieron el ceño. Simplemente lo estudiaron, como si pudieran sentir que algo en él era importante, pero aún no habían decidido si merecía su confianza.
La habitación estaba cargada de verdades tácitas, y por primera vez en su vida, Nicholas no intentó controlar ese momento. Simplemente se rebajó a su nivel y dijo en voz baja, creo que hay mucho que necesito explicar. Y me gustaría hacerlo bien, si está bien para vosotros. Lucas se cruzó de brazos. ¿Por qué ahora? No fue grosero. Fue honesto. Nicholas apreció eso más de lo que podía decir. Exhaló lentamente. Porque no lo sabía. No sabía sobre vosotros. Y debería haberlo hecho. Los chicos intercambiaron miradas, del tipo que solo los hermanos que conocían los pensamientos del otro podían compartir. Fue Leo quien finalmente dijo, ¿te pareces a nosotros? Nicholas sonrió por primera vez en días. Yo también noté eso. Aceptaron sentarse con él un rato. Margaret les trajo coco, y Nicholas se quedó callado al principio, dejando que los chicos llevaran la iniciativa. Le contaron sobre su maestro favorito, sobre un gato del vecindario al que no se suponía que debían alimentar pero lo hacían de todos modos, sobre cómo solían ver a su mamá pintar cuando aún era lo suficientemente fuerte como para sostener un pincel. En el momento en que dijeron su nombre, todo dentro de Nicholas se encogió. Metió la mano en su abrigo y sacó la carta. No he leído esto aún, dijo suavemente. Es de vuestra mamá. Ella me la dejó. ¿Os importaría si la abro ahora? Estaban callados, pero ninguno dijo que no. Nicholas desplegó la carta con dedos temblorosos. La escritura era instantáneamente familiar, curva, elegante, con pequeños bucles en la parte inferior de ciertas letras. Cuando comenzó a leer, su garganta se tensó. Nicholas, si estás leyendo esto, entonces los chicos de alguna manera han encontrado su camino hacia ti. O tal vez tú encontraste el camino hacia ellos. Siempre creí que lo harías, eventualmente. No te lo dije porque tenía miedo, no de ti, sino de lo que tu mundo podría hacerles. Siempre estabas alcanzando algo más grande, y no quería ser yo quien te detuviera. Pensé que podía criarlos solo. Y lo hice, hasta que no pude. Son inteligentes. Valientes. Tan parecidos a ti. Por favor, no te vayas. No esta vez. Hannah. Él dobló la carta lentamente, presionando su mano contra su pecho, como si pudiera evitar que su corazón se rompiera. Los chicos no preguntaron qué decía. De alguna manera, no hacía falta. Nicholas los miró y dijo, tu mamá tenía razón. Sois valientes. Y listos. Y siento mucho no haber estado allí antes. Por un momento, ninguno se movió. Entonces Logan, el más callado de los tres, se subió al sofá a su lado y se apoyó en su brazo, sin decir nada. Los otros dos lo siguieron, sin abrazos, sin llorar, solo sentados cerca. No fue aceptación. Todavía no. Pero fue un comienzo. Uno que Nicholas nunca vio venir. Uno del que sabía que nunca se alejaría más. Nicholas pasó la semana siguiente en un territorio desconocido. Cada mañana, en lugar de ir directamente a su oficina, conducía hasta el refugio. Al principio, llegó armado con cosas, ropa nueva, útiles escolares adecuados, comidas de restaurantes que sabía que eran limpios y orgánicos. Era su instinto, la única forma en que había aprendido a mostrar cariño, a proveer, a arreglar, a dar hasta que no quedaran problemas por resolver. Pero los chicos no estaban interesados en la perfección. No les importaba si las mochilas tenían logotipos o si las comidas tenían microvegetales. Les importaba si se sentaba mientras comían,
si escuchaba cuando discutían sobre superhéroes, si recordaba a quién le gustaba el ketchup y a quién no. Nicholas se dio cuenta de que estos pequeños detalles, tan fáciles de pasar por alto, eran lo que de verdad importaba. Leo lo desafió más. Hacía preguntas directas, siempre el primero en decir lo que los demás estaban pensando, pero demasiado inseguro para preguntar. Quería saber por qué Nicholas nunca había intentado encontrarlos antes, porque no sabía que Hannah estaba enferma, porque ni siquiera envió una tarjeta de cumpleaños. Nicholas no tenía respuestas claras. Dijo la verdad, que no lo sabía. Que habría hecho todo diferente si lo hubiera hecho. Que lo sentía. No el tipo de arrepentimiento ensayado, sino el tipo de dolor hueco que llenaba su pecho como algo pesado y tardío. Lucas era más curioso que escéptico. Preguntó sobre el trabajo de Nicholas, su coche, su apartamento. Quería entender quién era este hombre que se parecía a ellos y olía levemente a jabón y a café caros. Puso a prueba los límites con preguntas y bromas tontas, y Nicholas siguió el juego, aprendiendo lentamente cómo participar en un mundo que no requería hojas de cálculo ni previsiones financieras. Logan no dijo casi nada durante días. Él observó. Siempre observando. Cuando los demás hablaban, se sentaba en silencio con las manos cruzadas, con los ojos moviéndose entre ellos y Nicholas como si estuviera recopilando datos que nadie más podía ver. Fue Logan quien más sorprendió a Nicholas. El cuarto día, cuando Nicholas llegó un poco tarde, Logan se acercó y colocó una pegatina en su solapa, un superhéroe arrugado y medio despegado. No dio explicaciones. Simplemente la presionó allí y se alejó. Nicholas no lo quitó, ni siquiera para su reunión más tarde esa tarde. Se quedó en su chaqueta como una insignia de algo mucho más importante que la aprobación, la confianza temprana. Comenzó el proceso formal para obtener la custodia, pero no sería sencillo. Hannah no había dejado ningún testamento legal, y el nombre de Nicholas no figuraba en los certificados de nacimiento. Incluso con las pruebas de ADN, tuvo que probar la intención emocional y mostrar estabilidad en un entorno que satisficiera las necesidades de los niños. No ayudó que cada artículo en línea todavía lo pintara como un multimillonario intocable, un hombre conocido por las ganancias, no por la crianza infantil. La trabajadora social asignada a su caso era cautelosa, si no totalmente dudosa. Se reunió con Nicholas 2 veces e hizo preguntas difíciles sobre su estilo de vida, su disponibilidad y su historial con niños. Cuando ella preguntó por qué pensaba que podía ser su padre ahora, Nicholas no habló de dinero, ni de casas, ni de futura escolarización. Él dijo, porque los veo. Y sé ahora que nada más de lo que he construido en mi vida importa si pierdo esta oportunidad. Margaret lo apoyó durante todo el proceso. Ella había cuidado a los niños desde el momento en que Hannah se debilitó demasiado para levantarse de la cama. Ella los había bañado, les había leído, había respondido preguntas imposibles con un corazón tranquilo. Cuando habló con la trabajadora social, dijo, él no es perfecto. Pero él aparece. Y he aprendido, ahí es donde comienza la paternidad. Hubo contratiempos. Retrasos. Solicitudes de verificaciones de antecedentes adicionales y más audiencias judiciales. Pero Nicholas no se inmutó. Por primera vez en su vida, no tenía una estrategia de salida. Se quedó a través del ruido, a través del papeleo, a través de las noches inquietas esperando que alguien más decidiera si merecía ser el padre en el que ya se estaba convirtiendo. Cada día, se volvía más presente. Aprendió a trenzar el cabello de Leo cuando le insistió en que le creciera como un personaje de dibujos animados. Descubrió que a Lucas le gustaba quedarse dormido escuchando podcasts de ciencia.
Descubrió que Logan odiaba las tormentas a menos que alguien estuviera allí para contar entre el rayo y el trueno con él. Nicholas comenzó a responder menos correos. Dejó de revisar los precios de las acciones a primera hora de la mañana. Cambió las llamadas de negocios por las rutinas de la hora de acostarse. Y lentamente, en la tranquilidad de las tardes llenas de deberes y jugo derramado y risas demasiado fuertes para un hombre que una vez odió el ruido, Nicholas se dio cuenta de que no solo estaba reparando algo roto, sino que estaba construyendo algo completamente nuevo. Algo que importaba más de lo que el poder jamás importó. Algo real. Era un jueves por la tarde cuando todo empezó a derrumbarse. Nicholas les había prometido a los niños que él mismo los recogería de la escuela ese día. No era gran cosa, no en el gran alcance de su vida corporativa, pero para ellos, lo significaba todo. Leo incluso había preguntado si podían parar a tomar un helado después, y Nicholas, que todavía estaba aprendiendo a decir sí a las cosas pequeñas y alegres, había accedido sin dudar. Pero entonces, llegó la llamada. Uno de los socios principales de la compañía había hecho un cálculo erróneo en un importante contrato internacional, y ahora un acuerdo de $1.000 millones con un inversor extranjero estaba en juego. El equipo legal ya estaba luchando, la junta estaba en caos, y su asistente le rogaba que entrara inmediatamente. Nicholas dudó por menos de 5 segundos antes de decirle al conductor que cambiara de rumbo. Se dijo a sí mismo que solo se iría por 20 minutos. 30 como máximo. No fueron 30 minutos. Fueron 3 horas. Cuando llegó a la escuela, el sol se estaba poniendo y los niños ya se habían ido. Una maestra le informó que habían esperado afuera durante casi una hora antes de que se contactara a alguien del refugio para que viniera a buscarlos. Ella trató de sonar neutral, pero Nicholas pudo notar la decepción detrás de su tono tranquilo. Él le dio las gracias y se fue rápidamente, con el pecho oprimido. No volvió a la oficina. No respondió a más llamadas. En cambio, condujo directamente al refugio, ya preparando 1000 disculpas en su cabeza. Pero los chicos no estaban allí. Margaret lo miró con preocupación mientras explicaba que cuando el voluntario llegó a la escuela, solo Lucas estaba esperando. Los otros dos se habían marchado, Leo insistiendo en que, si a su padre no le importaba lo suficiente como para aparecer, encontrarían otro lugar a donde ir. Golpeó a Nicholas más fuerte de lo que esperaba. No solo el hecho de que había fallado, sino la forma en que habían respondido. Como si no fuera sorprendente. Como si siempre hubieran esperado que él se fuera eventualmente. Los encontraron tarde esa noche en el viejo apartamento donde solían vivir con Hannah. El edificio estaba mayormente condenado ahora, pero los chicos se habían colado dentro de todos modos. Tenían mantas, una linterna y una bolsa de bocadillos. Cuando Nicholas llegó, no lloraron ni gritaron. Leo solo lo miró y dijo, «Te lo dije. No deberíamos haber confiado en él». Nicholas no trató de defenderse. No habló de emergencias o responsabilidades o desastres de último minuto. Se sentó en el suelo polvoriento, aún con su traje de diseñador, y dijo, «La he fastidiado. Tomé la decisión equivocada hoy. Y odio que te haya hecho sentir que no importas, porque sí importan. Más que cualquier otra cosa». Los chicos no hablaron de inmediato. Lucas se apoyó contra su lado en silencio, aún cansado del largo día. Logan miró fijamente la linterna como si contuviera respuestas que no había encontrado en las palabras de Nicholas. Y Leo se sentó frente a él, con los brazos cruzados y los ojos ilegibles. «No necesito que seas perfecto», dijo Leo finalmente. «Pero necesito que estés ahí».
incluso cuando no sea conveniente. Nicholas asintió. Quiero estarlo. Lo estaré. No importa lo que cueste. Los llevó a casa esa noche, no al refugio, sino a su casa. Les hizo sándwiches de queso a la parrilla, lo único que podía cocinar sin supervisión. Comieron en el suelo frente al televisor, envueltos en mantas, sin hablar mucho, pero sin alejarse tampoco. Cuando finalmente se quedaron dormidos, Nicholas se quedó de pie en el pasillo durante mucho tiempo, observando sus pequeños cuerpos respirando al unísono. Supo entonces que esto no se trataba de audiencias de custodia ni de demostrar estabilidad ante el tribunal. Se trataba de aparecer en los momentos que no podían ser planeados ni reprogramados. A la mañana siguiente, convocó una reunión de la Junta de Emergencia. Su asistente trató de disuadirlo, pero él estaba resuelto. Se paró frente a una sala llena de gente con trajes a medida y dijo que se retiraba. No renunciando, no alejándose del imperio que había construido, sino retirándose. Ya no sacrificaría a las personas que amaba por la compañía que ya había tomado bastante de su vida. La junta directiva quedó atónita. Algunos estaban enojados. Otros, confundidos. Pero Nicholas no se inmutó. Por primera vez en años, no estaba tomando decisiones basadas en accionistas o ganancias. Los estaba haciendo basándose en 3 niños pequeños que una vez estuvieron de pie fuera de su edificio y parecían su reflejo. Se fue a casa ese día más temprano de lo habitual, justo a tiempo para recoger a los niños del colegio. Llegó 20 minutos antes. Todo después de esa noche empezó a cambiar en formas que Nicholas no había esperado. No fue una transformación dramática. No hubo montajes tipo película de perfección repentina en la paternidad. Pero el cambio fue real, lento y arraigado al ritmo ordinario y desordenado de la vida diaria. Comenzó a despertarse antes que los chicos, no porque tuviera una reunión, sino porque quería ser el quien preparase el desayuno. Siempre era algo simple, huevos revueltos que a menudo estaban demasiado cocidos, panqueques con bordes desiguales, tostadas que a veces se ponían algo oscuras, pero a los chicos no les importaba. Aparecían en la mesa en pijamas disparejos, con el pelo desordenado, los ojos aún medio cerrados, y comían como si fuera un festín. A veces hasta se reían. Apartó 2 días a la semana en los que rechazaba todas las llamadas del trabajo. Su equipo aprendió rápido que, a menos que el edificio estuviera literalmente en llamas, no debían molestarlo. En esos días, él mismo recogía a los chicos de la escuela, esperaba fuera de las puertas como cualquier otro padre, tratando de parecer casual aunque a menudo se sintiera un impostor. Pero cuando los chicos lo vieron, cuando corrieron hacia él gritando, «Papá», como si fuera la palabra más natural del mundo, toda esa incomodidad se desvaneció. Esos momentos reconectaron algo profundo en su interior. Por la noche, desarrollaron una nueva rutina. La hora del baño era un caos, lleno de discusiones sobre quién se quedaba con la toalla azul y quién usaba todo el champú. Después, se acurrucaban en el gran sofá debajo de una manta mientras Nicholas leía en voz alta, principalmente libros de fantasía con dragones, portales y niños valientes que salvaban el mundo. A veces interrumpían cada 2 páginas para hacer preguntas o inventar sus propios finales. A veces simplemente escuchaban, con la cabeza apoyada en sus brazos hasta que empezaban a quedarse dormidos, uno a uno. Se quedaba despierto mucho después de que se durmieran, simplemente sentado allí, dejando que el silencio llenara el espacio de una manera que se sentía cálida en lugar de vacía. Los inscribió en actividades, clases de arte para Lucas, porque siempre estaba garabateando, fútbol para Leo, que no podía quedarse quieto por más de 10 minutos, y lecciones de música para Logan,
que nunca hablaba mucho pero tenía un ritmo perfecto con las manos. Nicholas fue a cada recital, cada partido, cada jornada de puertas abiertas. No le importaba cuántas reuniones tuviera que reprogramar. Cada vez que aparecía y veía sus rostros iluminarse solo por saber que él estaba allí, le recordaba por qué hacía todo esto. También hubo momentos difíciles. Días en que Logan se cerraba y se negaba a hablar con nadie. Noches en que Lucas tenía pesadillas y no podía volver a dormirse sin acostarse sobre el pecho de Nicholas. Mañanas en que Leo lo atacaba sin razón, y luego lloraba solo en el baño después. Cada vez, Nicholas se quedó. No trató de arreglarlo con dinero o soluciones. Se sentó con ellos. Hizo preguntas. Aprendió cuándo esperar y cuándo aferrarse con más fuerza. Una noche, después de que los tres se hubieran ido a la cama, se encontró de pie afuera en el porche trasero de su casa alquilada. Se quedó mirando las estrellas y pensó en Hannah. Se preguntó si ella había sentido el mismo peso, esta combinación de amor feroz y responsabilidad aterradora. Pensó en la carta que había escrito y en cómo había confiado en él, incluso desde la distancia. Esperaba que, de algún modo, ella pudiera verlos ahora. Que supiera que sus hijos estaban a salvo. Amados. Que ella le había dado más que hijos, le había dado un propósito. Tomó una decisión aquella noche. Algo permanente. Algo real. Llamó a su abogado a la mañana siguiente y comenzó el papeleo para adoptar legalmente a los tres chicos. Ya eran suyos en todos los sentidos que importaban, pero quería que supieran, con certeza, que nunca más serían abandonados. No se lo dijo de inmediato. Esperó hasta que se aprobaron los formularios, hasta el día en que pudieran entrar juntos en la corte, y un juez pudiera decir lo que Nicholas ya sentía con cada fibra de su ser, que eran sus hijos. Cuando llegó ese día, se paró en una habitación llena de extraños y miró a los tres chicos que le tomaban de la mano, vistiendo pequeños trajes y sonrisas nerviosas, y se dio cuenta de que nunca se había sentido más seguro de nada en toda su vida. Cuando el juez preguntó si entendía la responsabilidad, si los aceptaba como sus hijos no solo de nombre sino de corazón, Nicholas respondió sin dudar. Ya lo hago. La adopción lo cambió todo y, al mismo tiempo, no cambió nada en absoluto. No hubo un gran cambio en su vida diaria, ni una alteración dramática en la forma en que hablaban o se comportaban entre ellos, pero algo tácito se había consolidado. Los chicos comenzaron a relajarse de maneras nuevas. La tensión que a veces persistía bajo su risa empezó a disolverse. Ya no miraban de reojo cuando Nicholas llegaba tarde a casa ni dudaban en gritar, «papá», como si aún pudiera desaparecer si se decía muy alto. Era suyo ahora. Esa palabra les pertenecía tanto como le pertenecía a él, y ninguno de ellos lo cuestionaba ya. Nicholas, por su parte, sintió un nuevo tipo de responsabilidad instalarse en su interior. No era el camino hacia el riesgo financiero ni la toma de decisiones empresariales. Esto era algo más profundo, arraigado no en la presión, sino en la devoción. Comenzó a pensar en el futuro en términos de sus vidas, en lugar de ganancias. Dejó de imaginar el éxito en términos de crecimiento trimestral y empezó a imaginar obras escolares, rodillas raspadas, proyectos de ciencia rotos y preguntas sobre chicas. Sabía que las partes difíciles no habían terminado aún. Pero por primera vez en su vida, quería estar ahí para cada uno de ellos, bueno y malo. Se mudaron a una casa fuera de la ciudad poco después. Nada masivo, ni nada ostentoso. Solo un lugar de 2 pisos con un gran patio trasero, un porche envolvente y un perro que adoptaron juntos tras muchas súplicas de los 3 chicos.
El vecindario era tranquilo y estaba lleno de las clases de familias que Nicholas solía pensar que jamás entendería. Ahora, saludaba a los vecinos y ayudaba a entrenar al equipo de fútbol de Leo los fines de semana, aunque aún no conocía todas las reglas. Los fines de semana se volvieron sagrados. Los sábados eran para panqueques y dibujos animados y tardes perezosas con libros y juegos de mesa extendidos por el suelo del salón. Los domingos significaban caminatas por el bosque cerca de su casa, Logan recogiendo rocas en su mochila y Lucas tratando de nombrar los pájaros que pasaban volando. Nicholas ya no se despertaba con una sensación de temor los lunes por la mañana. Incluso el caos de dejar a los niños en la escuela y los calcetines desparejados no podía tocar la paz que sentía ahora. Comenzó a llevar un diario, algo que no había hecho desde que estaba en la universidad. No para estrategias de negocios o metas futuras, sino para pensamientos que no quería perderse. Cosas que los chicos decían. Preguntas que hacían. La forma en que Logan se apoyaba en él sin pensar cuando veían una película. La forma en que Leo resoplaba cuando se reía demasiado. La forma en que Lucas siempre se aseguraba de que todos los demás tuvieran un tenedor antes de que él empezara a comer. Este era el tipo de cosas que Nicholas quería recordar. Estos eran los momentos que temía haberse perdido ya demasiados. Una noche, Leo preguntó a dónde había ido su mamá cuando murió. Nicholas dudó, no porque no supiera cómo responder, sino porque quería responder de una manera que tuviera sentido para el corazón de un niño de 6 años. Los llevó a todos afuera, se acostó en el césped con ellos y señaló las estrellas. No lo sé exactamente, dijo en voz baja. Pero creo que ella está ahí afuera en alguna parte. Observándolos. Orgullosa de ustedes. Amándolos. Solo desde un poco más lejos. Lucas susurró, ¿crees que ella nos ve ahora? Sí, dijo Nicholas. Creo que ella nunca se detiene. Se quedaron allí en silencio, como sombras bajo el cielo nocturno, y Nicholas pensó en lo extraña que era la vida. Cómo algo tan masivo como el dolor podía suavizarse hasta convertirse en una especie de presencia. Cómo algo tan inesperado como la paternidad podía convertirse en el papel más natural en el que jamás había entrado. Más tarde esa noche, Logan dejó una pequeña nota en la mesita de noche de Nicholas con una letra que aún era temblorosa y desigual. Decía, gracias por elegirnos. Nicholas lo miró fijamente durante mucho tiempo, con la garganta tensa y el corazón firme. No necesitaba nada más en ese momento, ni elogios, ni éxito, ni titulares, ni aplausos. Solo esa frase. Solo esa pequeña verdad doblada en un papel, que le recordaba todo lo que importaba. El verano llegó como una silenciosa promesa. Los árboles que bordeaban su calle florecieron por completo, el patio trasero se llenó con el zumbido de abejas y el susurro del viento entre las hojas verdes, y los chicos pasaron cada momento posible afuera, descalzos en el césped, empapados con agua de aspersores y risas. Nicholas nunca había amado una estación antes. Nunca realmente había notado una. Antes de ellos, los años pasaban como reuniones de directorio, eficientemente, sin color, sin pausa. Pero ahora contaba el tiempo por las pecas en sus narices, las marcas de altura en la pared de la cocina, la forma en que Lucas comenzó a leer libros por capítulos solo y Logan podía atarse sus propios zapatos sin preguntar. Incluso Leo, que una vez se cruzó de brazos y dijo que no confiaba en nadie con un traje, ahora le pedía a Nicholas que lo ayudara a construir fuertes con sábanas viejas y cojines de sofá, solo porque le gustaba cómo lo hacían juntos. Ya no hablaban sobre fechas de juicio. No era necesario hacerlo. La adopción fue finalizada,
los documentos sellados, los nuevos certificados de nacimiento archivados, pero la verdad de ello ya se había asentado mucho antes de la firma del juez. Eran familia real, intocados por la duda. Y ahora que sus vidas no estaban equilibradas sobre la incertidumbre, Nicholas se concentró en construir algo más que seguridad. Quería construir alegría. Tomaron sus primeras vacaciones reales en julio, conduciendo al norte del estado a una cabaña junto a un lago que no tenía internet, ni recepción, ni distracciones. Los chicos se mostraron escépticos al principio. Sin juegos, sin dibujos animados, sin pizza a domicilio. Pero en un día, estaban buscando ranas, atrapando luciérnagas en frascos y quedándose dormidos bajo mantas de lana con el pelo oliendo a humo de fogata. Nicholas cocinó cada comida con ellos. Los ayudó a grabar sus nombres en la barandilla de madera del porche, y aunque nunca lo admitió, lloró un poco cuando vio, papá, escrito junto a sus iniciales. Era desordenado y torcido y grabado con un palo, pero significaba más que cualquier edificio que hubiera poseído. Una noche, el cielo se abrió con estrellas, más claras que cualquier cosa que pudieran ver en la ciudad, y los cuatro se sentaron en el muelle en silencio, con los pies colgando sobre el agua oscura. Leo preguntó si la gente realmente se convertía en estrellas cuando moría. Nicholas no tenía una respuesta perfecta, pero dijo, si alguien lo hizo, tu mamá probablemente obtuvo la más brillante. Logan señaló al cielo y eligió una al azar, luego susurró, hola, mamá, como si fuera un secreto que no quería que nadie más escuchara. Nicholas puso su brazo alrededor de ambos y simplemente se quedó allí, dejando que el silencio se extendiera. Cuando regresaron a casa, plantaron un árbol en el patio trasero, un cerezo en flor, de color rosa suave en estado salvaje. A Lucas se le ocurrió la idea, diciendo que podría ser su forma de recordar a Hannah. Nicholas los ayudó a cavar, incluso cuando el suelo se resistió, y cuando el árbol se mantuvo erguido y la tierra estaba compactada, sintió que algo se asentaba en su pecho. No fue un cierre. Fue continuación. Una cosa viva para recordarles que la vida no solo termina. Creció en nuevas direcciones. Se reanudó la escuela. Los horarios regresaron. Pero ahora todo se sentía diferente. Nicholas no temía las mañanas tempranas ni el caos de 3 mochilas y loncheras olvidadas. Le gustaba el desorden, el ruido, la imperfección de su pequeño universo. Su casa, una vez un lugar tranquilo lleno de líneas nítidas y silencio, ahora estaba cubierta de dibujos con crayones y tacos de fútbol y experimentos científicos a medio terminar en la encimera de la cocina. Y nunca se había sentido tan orgulloso de nada. En una noche de miércoles al azar, mientras comían espaguetis y discutían sobre quién tenía más albóndigas, Nicholas se detuvo y simplemente los observó. Nadie se dio cuenta al principio. Estaban demasiado ocupados riendo, bromeando entre ellos, hablando con la boca llena. Pero Lucas finalmente lo miró a los ojos y preguntó, ¿qué? Nicholas negó con la cabeza lentamente. Nada. Yo solo. No sabía que la vida podía ser así. Leo se inclinó con una sonrisa pícara. ¿Quieres decir desordenado, ruidoso e increíble? Nicholas asintió. Exactamente eso. Esa noche, después de que todos estaban dormidos, salió al porche con una taza de té y miró el mismo cielo que habían visto en el lago. En algún lugar arriba, más allá de lo que sus ojos podían ver, esperaba que Hannah los viera. Esperaba que ella supiera que había cumplido su promesa, incluso si no la había dicho en voz alta. No se había alejado. Se había quedado. No perfectamente. No sin errores. Pero por completo.
Sacó su teléfono, abrió la aplicación de notas donde guardaba citas y recordatorios, y escribió una sola frase. Este es el legado que quiero, 3 chicos que nunca tengan que preguntarse si son amados. Dejó el teléfono, respiró hondo el aire veraniego y volvió a entrar. Y por primera vez en su vida, Nicholas no sintió que le faltara nada. Desde una perspectiva narrativa, el final de esta historia se sintió no solo satisfactorio, sino necesario. Comenzó con un hombre que aparentemente lo tenía todo, riqueza, poder, reputación, pero carecía de la única cosa que ni siquiera sabía que le faltaba: conexión. Ver a Nicholas transformarse de un ejecutivo distante y de alto rendimiento en un padre presente y emocionalmente conectado no solo fue conmovedor. Fue un recordatorio de que el verdadero legado no se construye en las salas de juntas ni en las paredes de los rascacielos. Se construye en cuentos para dormir, en desayunos con tostadas quemadas y en promesas cumplidas cuando nadie más mira. Los chicos no solo encontraron un padre, sino que ayudaron a un hombre a volver a ser humano. Y ese es el tipo de final que se queda contigo. Tranquilo, real y lleno de vida.